Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que será, como hemos comentado, la última del curso y a partir del día 16 de junio haremos un taller en el cual iremos repasando un poco todo lo que ha sido el año. Y esta sesión de hoy la he denominado no dualidad o totalidad. Como comentamos ya en la semana anterior, nos estamos adentrando en aspectos de la existencia que van más allá del propio proceso de la mente. Sabéis que la mente, para obtener sus resultados dentro del orden de la vida y de la existencia, tiene que fragmentar las percepciones para intentar luego conceptualizarlo a nivel de ideas y funcionar. Y esto, que tiene su orden propio, es lo que hacemos en la vida. Pero, como comentábamos en el preámbulo que nos dio anteriormente, muchos de nosotros, y no solamente por lo que lo hemos leído, sino porque quizás por lo que hemos experimentado, nos damos cuenta de que existen más dimensiones de energía, que no solamente es el aspecto material de la existencia, y a través de las prácticas de meditación hemos ido desarrollando otras posibilidades en la percepción de la realidad. Intuimos de que existen energías complementarias. Como ha sucedido también en la ciencia. Es decir, recordar que la ciencia y sobre todo la física era muy mecanicista, muy limitada a objetos, y conforme ha ido evolucionando, se ha ido dando cuenta a través de la física cuántica de que hay un concepto de energía totalitaria y unitaria que también se puede extrapolar como energías a las prácticas mentales. ¿De acuerdo? Y en eso estamos. Entonces, para comenzar, dentro de este contexto, os voy a leer algunas cositas de alguien tan interesante como Einstein o Lynn Madgar o Anne Morgani, que son investigadores de la mente y de la consciencia, para que veáis un poquito en el contorno y el contexto de esto de la totalidad y de la no dualidad, de qué estamos hablando. Dice Einstein en su Einstein Papers, los papeles de Einstein: un ser humano es parte de un todo, al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. El hombre se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su mente, como algo separado del resto. Esto es una especie de ilusión óptica de su consciencia. Esta ilusión es como una prisión en realidad, que nos encierra en nuestros deseos personales, en nuestros logros y en el afecto a las personas más cercanas. Nuestra tarea debe ser escaparnos de esta prisión y ampliar nuestro círculo de conocimiento y de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes, a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto por completo, pero el esfuerzo por conseguirlo es en sí mismo una parte de la liberación y la base de la confianza interna. Interesante, ¿verdad? Otra investigadora, Lynn Madgar, dice: los seres humanos y todos los seres vivientes son una coalescencia de energía en un campo energético conectado a todo lo demás que hay en el mundo. Este campo de energía pulsante es la máquina central de nuestro ser y de nuestra conciencia, el alfa y el omega de nuestra existencia. Y Anne Morgani dice: mi experiencia me enseñó que la mejor manera de construir y de mantener la confianza y el sentimiento de conexión con la fuerza vital del universo es desde dentro. Se empieza por amarse a sí mismo y por confiar en uno mismo. Cuanto más soy capaz de hacerlo, más centrada me encuentro en el entramado universal, más conectado. Cuanto más conectados nos sentimos, más capaces somos de llegar a los demás, haciendo así posible que ellos sientan lo mismo. ¿Veis? Es un poquito estas lecturas, un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Como este tipo de energía es lo que los científicos, como David Bohm, el orden implicado del universo, el campo unificado de la energía, como decía Einstein mismo. Estamos hablando de otra dimensión. Entonces, como es un salto cuántico, es un salto muy importante, tenemos que preparar nuestra percepción, nuestra capacidad perceptiva. Que lo habitual es la mente ordinaria, pero para este tipo de energía necesitamos otro telescopio, otro microscopio, ¿no?
Entonces, como comentaba Ana Normani, quizás este aspecto interno, esta visión desde lo interno, hace que podamos afinar mejor este microscopio y captar este tipo de energía que en realidad nos abraza y nos contiene, que es la que hemos ido desarrollando a través de la observación de los propios contenidos de la mente y de la mente misma. ¿Bien? Bueno, entonces el contexto de la no dualidad quiere decir que en realidad no estamos separados. Y esto nos lleva a un salto en la percepción de lo que es el observador y qué es lo observado. Al principio, pedagógicamente, para poder observarnos, lo que hacemos siempre es separarnos, es generar una perspectiva, como decíamos el ejemplo ese de que esto es un desfile de gente, un mare magnum, y yo quiero saber qué está pasando, y entonces lo que hago es que me subo a un balcón, busco una colina, busco una altura y digo, a ver, ¿esto qué? ¿Esto de qué va? Entonces veo todo en contorno, me separo, si puede ser me elevo mejor, y entonces veo. Esto es lo que hemos ido haciendo terapéuticamente para conocer, sobre todo, los contenidos de la mente. ¿Bien? Pero conforme vamos desarrollando en este aspecto del autoconocimiento, nos damos cuenta de que la forma de las cosas y lo que observa la forma, en realidad son no diferentes. Estas metáforas se puede utilizar dos que se usan mucho. Una es las olas y el mar. Una cosa es la forma de la ola, pero la ola al final es el mar o el océano. Y otra es, por ejemplo, los rayos del sol o las llamas de una hoguera. Es decir, el sol y sus llamaradas son la misma cosa. Aunque tú lo veas como una manifestación, tú al sol lo ves como una cosa redondita y las llamaradas del sol puede ser como una radiación o como, ¿sabes? Son formas distintas de expresar una misma realidad. Esto es lo que quiere decir la no dualidad. Lo que pasa que, como venimos diciendo, es un contexto que la mente lo tiene difícil de asimilar, porque la mente va a fragmentar. En su forma normal de funcionamiento, la mente va a fragmentar. Entonces, tenemos que desarrollar esa percepción que hemos hecho durante la práctica de observar de una manera más allá de la mente, lo que llamamos transpersonal o transmental. ¿De acuerdo? Y en eso estamos, en confiar de que existe una experiencia, una dimensión de la energía que podemos percibir en realidad más allá de la mente y lo hacemos a través de una experiencia directa. Entonces, como no tenemos de momento un nombre o algo como objetivar que es la consciencia, decimos que la consciencia es una energía luminosa o lúcida que nos permite conocer, aprender y saber. Y que para ese menester, acordaos de esta definición muy antigua del mundo hindú, que para este menester la consciencia utiliza otras energías secundarias, como son los 5 sentidos y la mente. Pues los 5 sentidos y la mente son energías que utiliza la consciencia para comprender la realidad, para que aprendamos lo que somos y lo que nos rodea. ¿De acuerdo? Vamos enfocándonos un poquito. En realidad lo que tenemos que intentar experimentar y comprender, primero de una manera más intelectual y luego más experiencial, que para eso está la práctica, es que en realidad somos un campo unificado de energía. Somos como un bosque. En realidad somos árboles, pero estamos siempre conectados. Como pasa con el cerebro, son neuronas, pero estamos conectados por dentro. O sea, es decir, en realidad solamente estamos separados en apariencia, pero no estamos separados en esencia. Este es un poquito el contexto de la no dualidad. La ola se expresa, pero en el fondo siempre es mar. Y además vuelve al mar, sale del mar y vuelve al mar. Y con respecto al sol, lo mismo, con la otra metáfora que hemos utilizado. Es que no hay más que decir, porque estamos intentando apuntar con el dedo, apuntar a la luna. Entonces el lenguaje se va a quedar muy corto, porque el lenguaje y el pensamiento son herramientas de la mente. Y estamos diciendo que esto es algo que va más allá de la mente, ¿no? Entonces, de lo que se trata simplemente es con experimentarlo y compartirlo, que es lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Y vamos a intentar, ¿el qué? Pues utilizar energías complementarias, energías afines, como dice la definición de la consciencia, que son parte de la propia consciencia, para adentrarnos en ese proceso de conocer nuestra propia esencia, ¿no? De darnos cuenta
de eso que es la totalidad, la no dualidad, la no separación, el campo unificado. Hay un montón de definiciones según sea el contexto para definirnos más allá de nuestra forma, de nuestra existencia como seres humanos dentro de un contexto más global, más amplio. Entonces esa amplitud es la que nos puede producir una nueva perspectiva. Y esa nueva perspectiva genera una transformación, lo que antiguamente se llamaba la alquimia, ¿no? La alquimia implica, ¿os acordáis? La alquimia es convertir el metal en oro, ¿no? La alquimia en meditación es transformar lo ordinario en extraordinario, ¿no? Lo invisible en perceptible, a través de la experiencia, a través de la vivencia. Y entonces esto es lo que habrá que hacer. No podemos hablar más, y cuanto más hablemos, más lo complicamos y más confuso lo generamos. Entonces, vamos a la práctica, vamos para sentirse unificado, parte de la totalidad, tenemos que estar conectados. Cuanto más conectados o más presentes estemos, es más fácil que nuestra mente se distorsione. Es más fácil que no haya interferencias, como en el móvil o en la antena de la televisión. Es decir, una buena conexión implica una buena percepción, una claridad, una lucidez en todo lo que nos rodea. Y esto lleva a un cambio en el propósito, en el sentido de la vida, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada, volvemos a la práctica, como otra vez, vamos a conectar con el cuerpo, vamos a intentar conectar también con la naturaleza, porque la existencia está ahí, los elementos que nos constituyen, la naturaleza nos permite vivir, la experiencia de la vida es una experiencia beneplácita, la existencia, la vida no nos es contraria, no dejar ese sentimiento, esa percepción de que la vida nos agrede, que la vida no nos comprende. No. Esto es como las energías, hay ausencia de claridad, porque en realidad la oscuridad no existe, solo existe ausencia de luz. No existe el mal en realidad, porque simplemente es ausencia del bien, de la belleza, de la sabiduría, etc. Eso ya es una percepción más bien cuántica, pero eso es así como lo define, el propio Einstein lo define. Bien, entonces vamos a adentrarnos en la vida que nos es favorable y que nos ayuda a conectar, y luego vamos a intentar utilizar esas energías superiores que de alguna forma están en el contexto de la conciencia, que ya sabéis que son el silencio, el espacio y la luz. Hay una intermedia que es la vibración, que la vamos a utilizar también, como lo hacen en yoga, en el pranayama, y vamos a ver qué experiencia surge. Esto ya no tiene más explicación, ni requiere ni tiene, y ya me estoy alargando muchísimo. Pero vamos, muchísimo. Más que nada me estoy alargando por comentar cosas que se han hablado. Es como, este apunta hacia aquí con este dedo, y yo, pues, entonces yo lo que hago es reunir esos dedos y os cuento los dedos. Pero no tiene nada que ver, esto es como el mapa. Por mucho mapa que tengas, como no vayas al sitio que quieres ir, lo sabrás de memoria, pero tú no te has enterado de lo que va aquello. Pues esto es lo mismo. Vamos a dejar los mapas y vamos a adentrarnos en la experiencia de esto que queremos descubrir. ¿De acuerdo? Vamos allá. Buen viaje, chicos.